Hola, hola, buen día. ¿Me escucho? Hola, buenos días. Sí, se escucha, pero ¿Todo bien? Ok. sí, profe, todo ¿Cómo, bien. cómo les va en su última semana del semestre? Complicada, Horrible. horrible, me imagino, pero bueno. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a terminar de ver el tema de los joins para pasar a hacer algunos ejercicios. De lo último que vimos la clase pasada fue los conceptos de inner join, outer join, ¿no? Vamos a ver la sintaxis que se utiliza para escribir un join, para escribir una sentencia SQL que involucre a más de una tabla. Entonces, eh, vamos a ver la sintaxis y después vemos lo que sería natural join. ¿Ok? Bueno, existen básicamente dos estilos de sintaxis. ¿Ok? Una que se le llama la sintaxis estándar y otra que se le llama la sintaxis anterior o la sintaxis viejita, ¿ok? Este, las dos, la verdad, se siguen usando bastante allá afuera, ¿no? En la industria, en la práctica, se siguen usando ambas. De repente, ¿no? Hay algunos profesores o en algunos lados donde se supone que deberíamos de usar más la estándar, puesto que, pues, por eso se llama así. Pero la verdad es que la gran mayoría de los manejadores soportan ambas. Entonces, no veo como que se vaya, como que no siento, no he visto que la sintaxis anterior ya vaya para de salida, se sigue usando bastante. Entonces, pues lo que nos conviene a nosotros, pues es aprender ambas, ¿no? Este, para que tengan las dos opciones y ya ustedes me dirán ahorita cuál les agrada más, pero la verdad es que se siguen usando bastante las dos. Entonces, la sintaxis estándar básicamente es muy explícita. Parece que le estamos platicando al manejador que queremos hacer un join. Normalmente en la sintaxis estándar se escribe, después de la cláusula from, viene la primera tabla y después viene la palabra, en especial, la palabra join. ¿Ok? Como pueden observar, podemos poner inner, natural o cross. Ya vimos lo que es un cross, ahorita vemos que es natural. Inner es el tipo de join del que hemos estado hablando. Y de hecho este es el valor por default. También suele ser poco común que utilicemos inner. Lo que normalmente es escribimos select, las columnas, from, la tabla y directamente ponemos join. Si queremos un inner join, no es necesario poner inner, natural o cross. Simplemente escribimos join. Entonces escribimos select, la tabla, los atributos, la tabla, join y la segunda tabla. ¿Ok? Después viene la cláusula on. Este es importante porque si omitimos la cláusula on, como vimos en clase pasada, estaríamos provocando un producto, ¿no? Un producto cartesiano, lo cual no sería lo más adecuado. Después de la cláusula on viene la condición. Este tiene que ser una condición booleana. En estricto sentido, puede ser cualquier condición. No tiene que ser igualar PK con FK, pero eh, eh, por lo general, pues siempre aquí en esta condición es donde igualamos la llave primaria de una tabla con la foránea de la otra, ¿no? Es decir, la condición esta condición se refiere al predicado del join, que es el que vimos desde que revisamos la definición de join, ¿se acuerdan? Que decíamos que la definición en álgebra es un producto condicionado, ¿no? Este predicado, ¿ok? Se le conoce como predicado del join o la condición que normalmente escribimos en la cláusula on, ¿ok? Y y así sucesivamente. Entonces, una consulta, obviamente pueden participar más. Ahorita vemos qué pasa cuando son más de dos. Entonces podemos escribir tantas sentencias join o cláusulas join como sea necesario, ¿no? Por ejemplo, tendríamos algo así.
seleccionar ciertas columnas, ya sea de una o de otra tabla, la palabra from, la tabla con su alias, la palabra join, la segunda tabla con su alias, la cláusula on y la condición booleana. Típicamente es así, ¿no? Igualar llave primaria con foránea de ambas tablas. ¿Ok? En sintaxis anterior, vean cómo varía. Sintaxis anterior no existen las palabras, todas estas palabras de join, on, inner, cross, natural, on, son cláusulas que no existen. Entonces, cómo se ve? Se escribe en la cláusula from todas las tablas separadas por coma. Si participan 2 tablas, ponemos tabla 1, tabla 2. Participan n tablas, pues las ponemos todas separadas por comas. ¿Ok? Y en la cláusula where escribimos todas las condiciones del join. Es decir, en lugar de poner on, en la cláusula where ponemos todas las condiciones. Entonces, más o menos se vería así. La misma oración que les mostré aquí es totalmente equivalente a esta de aquí. Otra vez escribimos las columnas y en la cláusula from ponemos la lista de las tablas. Cliente C, tarjeta T. En lugar de poner cliente C, join tarjeta T. Y en la cláusula where ponemos las condiciones del join. ¿Ok? Y se fijan, no hay cláusula on tampoco. Entonces, este es sintaxis anterior. ¿Vale? ¿Cuál les agrada más, la sintaxis estándar o la anterior? O ninguna, van a decir. La estándar es más explícita, ¿no? La estándar es más explícita, aunque la anterior, desde mi punto de vista, es un poquito más compacta, ¿no? A veces suele ser un poquito más compacta y por lo tanto un poquito más adecuada cuando tenemos consultas donde participan bastantes tablas, ¿no? Queda a la decisión de ustedes cuál usar. La verdad, yo sugiero que usen las dos, más que nada porque, les repito, en la práctica se siguen usando. Entonces, es bueno que estén familiarizados con ambas. En un examen, por ejemplo, se les pide, si no se les dice ninguna restricción en particular, pues pueden usar la sintaxis que quieran. Pero si el ejercicio les dice use sintaxis estándar, ahí hay que hacerlo, ¿no? ¿Qué significa? Si utilizan la otra sintaxis, hay puntos menos, ¿no? Entonces, normalmente en ejercicios se les pide eso para, pues, que practiquen ambas, ¿no? Entonces, otra cosa que les quería comentar es que, ¿qué pasa cuando participan más de una tabla, ¿no? Más o menos nuestras consultas se verían así, C1, C2, etcétera. Si es sintaxis estándar, se vería así. From tabla 1, join, T2, ¿ok? Y después ponemos la cláusula on y viene la condición, ¿ok? Si participan más, entonces volvemos a escribir join, T3, ¿ok? Y la condición. Y así nos las llevamos. Join, T4, on, condición, ¿ok? Y ya después vendría todos los joins que sean necesarios. Y después vendría where. Y ya otras condiciones que pudiera tener la sentencia, ¿no? Terminamos. En sintaxis anterior, pues esto se vería así. Select C1, C2, etcétera, from. Y aquí escribiríamos T1, T2, T3, T4 y todas las tablas que se necesiten. Y en la cláusula where
Aquí lo que yo les recomiendo es que lo primerito que hagan cuando pongan esta sintaxis es escriban la condición de todos los joins. Condición 1, vamos a ponerle así, condición 1 para el join 1, ok, o bueno, más bien sería condición join 1 and condición join 2 and condición join 3. Y así sucesivamente hasta que terminemos, ¿no? Aquí obviamente puede haber otras condiciones que dependen ya de lo que nos pida la sentencia, ¿no? Entonces, en la sintaxis anterior, las condiciones de lo que sería un join se mezclan o están combinadas con las condiciones que tenga la consulta. En la sintaxis anterior, aquí nada más tendríamos las condiciones de la consulta y las condiciones o las expresiones booleanas de los joins van arriba, ¿ok? Entonces, aquí hay algo interesante. Hay que tener cuidado de que no se nos vayan a olvidar poner las condiciones de los joins. Con una condición que se nos olvide, vamos a producir un producto. Entonces es algo que no debería de suceder, ¿ok? Hay una regla que se llama la regla de los n-1 joins, ¿ok? ¿Qué nos dice esa regla? Que toda sentencia SQL en donde participen n tablas se deben de realizar n-1 joins, por lo menos. Si no, vamos a provocar un producto. ¿Ok? Entonces, una manera de comprobar es que, por ejemplo, si en esta tabla están participando cuatro tablas, perdón, si en esta consulta están participando 4 tablas, al menos deberíamos de tener, si n es igual a 4, al menos deberíamos de tener 3 condiciones para asociar a cada una de estas 4 tablas. Entonces, como pueden ver aquí, tenemos 3 condiciones, 4 tablas, entonces nuestra sentencia está correcta. ¿Ok? Si por alguna razón omitimos una de estas condiciones, el manejador no nos va a marcar error. El problema va a ser que a la hora de intentar ligar las tablas que no tienen condición, es como si a la definición de join le quitáramos la condición, se nos olvida esta condición o la selección, y entonces pues nos va a quedar el producto y nos va a generar todas las posibles combinaciones para las tablas en cuestión. Entonces no vamos a obtener el resultado correcto. ¿Ok? Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? De asegurarnos que nuestra consulta tenga las condiciones de join necesarias. ¿Ok? Una última cosa que les quería comentar es cómo debemos entender cuando participan varias tablas en una consulta. Entonces, supongamos que tenemos 5 tablas en donde queremos hacer join entre ellas, ¿no? Estaría, por ejemplo, T1, T2, T3, T4 y T5. ¿Ok? Queremos hacer join entre ellas. Entonces, un punto aquí importante es, vamos a suponer que están ligadas estas tablas de esta manera. ¿Ok? Vamos a suponer que están relacionadas así. Entonces, ¿cómo podemos hacer join entre ellas? Bueno, la verdad es que el join es completamente conmutativo y el orden en el que escribamos los joins es totalmente irrelevante. O sea, nosotros podemos empezar a hacer join entre cualquier pareja de tablas. Puede ser entre T2 y T5 primero y luego con T1 y luego me regreso con T4 y luego con T3. Es perfectamente válido hacerlo así. O a lo mejor empezamos en T3 y acabamos en T1. Mi recomendación siempre pues es empezar de un lado, ¿no? Para que no nos confundamos.
ya sea que empezamos del lado de T1 o del lado de T3. ¿Ok? A nivel de SQL, para nosotros es irrelevante el orden. ¿Ok? Por ahí de repente hay mitos o ideas incorrectas que se cree que si escribimos una consulta en orden distinto de join, va a tener mejor o peor desempeño. Eso es falso. El optimizador es el que se encarga de determinar el orden correcto, ¿no? Por ahí hay otros que dicen que si la sintaxis estándar es más eficiente que la anterior. Eso es también completamente falso. Son meramente dos estilos, pero el desempeño, en realidad, quien se encarga de determinar la mejor forma de ejecutar la sentencia es el optimizador, no nosotros. Entonces, este componente se encarga de reescribirla en el orden correcto para que sea más eficiente. Entonces, realmente no tiene ningún efecto que intentemos escribir un cierto orden, ¿no? Entonces, mi sugerencia es empezar por uno de los extremos. Por ejemplo, podríamos empezar a hacer join entre T3 y T4. Ahora, algo que es importante entender es que el resultado de hacer un join entre T3 y T4, ¿qué creen que sea? ¿Qué me daría como resultado hacer un join entre T3 y T4? Acuérdense un poquito de la definición de join. Cuando hicimos el ejemplo en álgebra relacional, ¿se acuerdan que hicimos un ejemplo de sacar las calificaciones, los nombres de los estudiantes con sus calificaciones? E hicimos una selección de un producto. Al final, cuando hicimos todo eso, ¿a qué llegamos? ¿Cuál fue el resultado de hacer todo esto? ¿O qué se obtuvo cuando hicimos todo esto? La unión horizontal de los registros. Una unión horizontal de registros, muy bien. Que en general, pues, ¿qué es eso? Es una tabla de datos nueva, ¿no? Que representa la unión horizontal de varios registros, de un par de tablas, ¿no? Una cosa así. Entonces, en realidad, pues este es el resultado del join. Es como si fuera una tabla de datos, ¿no? Que contiene columnas y renglones, ¿no? Solamente que esta tabla de datos en realidad no existe como tal en la base de datos, ¿no? Si es una tabla calculada, ¿no? Es un conjunto de datos que se obtienen a partir de dos tablas existentes. A este tipo de columnas, perdón, de tabla de datos, algunos autores o en algunos libros se les llaman como inline views. Inline views, que si se fijan en el nombre, creo que se describe por sí solita, ¿no? O sea, es una especie de vista, ¿ok? De datos o un conjunto de datos, ¿ok? Al vuelo. Inline podríamos traducirlo como en línea, como al vuelo, ¿no? Que se calcula al vuelo. O sea, no es como tal una tabla que se almacene en la base de datos, sino eso es un resultado intermedio, ¿no? Entonces, el resultado de un join va a ser un inline view, o si quieren verlo de otra manera, como una tabla intermedia, ¿ok? Que genera datos a partir de la combinación o la unión horizontal de dos tablas, en este caso T3 y T4. Entonces, ese es el resultado de un primer join, ¿ok? ¿Qué pasa con el segundo join? La manera de verlo, la manera correcta de pensar cómo se ejecuta esto es que el resultado de este primer join va a ser la entrada para ejecutar el siguiente. Entonces, en este primer join se hace el join de estas dos tablas. En el segundo join, ¿qué será? Aplicar nuevamente una operación de join, pero ahora entre T5 y el resultado del primero. ¿Ok? Una cosa así. Este join entre T5 y el resultado del primero, pues me va a resultar en un nuevo inline view, que sería el resultado del segundo join. ¿Ok? Después, ¿qué hacemos? El siguiente paso sería, otra vez hacemos un nuevo join, pero ahora con el resultado del segundo y T2. Nuevamente, nos genera
un nuevo inline view o un nuevo resultado que sería 3. Y por último, hacemos un último join que sería entre inline view 3 y T1. Al igual, esto nos va a generar un resultado, otro inline view, que pues ya esto sería el resultado de ejecutar todos estos joins, ¿no? Al final se le aplica pues ya las proyecciones que tal vez nos pidan aquí y ya obtenemos un resultado, ¿no? Aplicamos proyecciones y obtenemos un resultado final, ¿ok? Entonces, esta es la manera como me gustaría que pensáramos, que tuviéramos en mente de lo que sucede cuando tenemos una sentencia en donde participan varias tablas, ¿ok? Bien. ¿Qué pasa con, bueno, antes de esto, bueno, recuerden si hay algo que no se entienda, yo sigo avanzando, avísenme si algo de esto no se entiende, ¿ok? Entonces, básicamente esto es lo que ocurre cuando participan N tablas. Acuérdense, siempre tengan presente esta reglita de los N-1 join, porque si observan aquí, si tenemos 5 tablas en este ejemplo, ¿ok? Nótese cuántas condiciones de join debimos haber escrito en nuestra sentencia para que todo se ejecute como debe de ser. Una condición, porque aquí hay una liga, otra condición, van 3, ¿ok? Y otra condición que serían 4. O sea, participan 5 tablas, se requieren al menos 4 condiciones de join para evitar productos cartesianos. ¿Vale? Ok. Nos falta ver la sintaxis cuando es un outer join. Cuando es un outer join es muy similar a la de un inner join. La diferencia es la palabra outer justamente. Vamos a revisarla por acá abajo. Aquí estaría la sintaxis. ¿Ok? En un outer join, la diferencia con un inner join es que debemos escribir la palabra. Se puede escribir outer para ser explícitos que es un outer join. Pero la verdad es que casi nadie utiliza la palabra outer. Con que escribamos si es un join izquierdo, derecho o full, con eso es suficiente. La palabra outer puede ser opcional. Entonces, efectivamente, lo que normalmente se hace es escribir. Si queremos hacer un outer, ponemos la palabra join y ponemos qué tipo de outer, si va a ser izquierdo, derecho o full, y ya. Y ya no necesariamente escribimos outer. Y lo demás es idéntico, ¿no? Vienen las condiciones y así sucesivamente. Entonces aquí es donde hay que tener nada más cuidado, ¿no? ¿Se acuerdan que ya vimos la clase pasada? La diferencia entre un outer join izquierdo, derecho o full. Entonces, las tablas, ¿cómo identificamos quién es la tabla izquierda y quién es la derecha? ¿Ok? Eso lo hacemos respecto a la palabra join. ¿Ok? Si la tabla está del lado izquierdo de join, entonces esta sería nuestra tabla izquierda, cliente, y la tabla derecha sería tarjeta, porque se hace con respecto a la palabra join. Y ya con eso sabemos si queremos un outer join izquierdo o derecho. ¿Ok? Entonces, esa es la sintaxis meramente. ¿Ok? Profesor, desde Adelante. la clase pasada me quedó la duda. No sé si pudiera bajarle ahí. Entonces, de esta, o sea, si cambiamos y le ponemos from tarjeta de crédito y le ponemos write join cliente, es exactamente lo mismo. Es correcto. Ok. Por ejemplo, si tú tienes la tabla cliente y tarjeta y decides hacer un left, lo voy a escribir aquí. Si pones left, o bueno, más bien como está aquí, ¿no? From cliente y le pones left join tarjeta, estás formando un outer join izquierdo, pero ¿qué significa? Que te interesan todos los registros de cliente porque está del lado izquierdo, sin importar si hacen correspondencia con la tabla tarjeta. O sea,
En general siempre piensen en lo que quieren, ¿no? Yo quiero todos los clientes y si hay algunos clientes que no hacen join o que no tienen correspondencia con tarjeta, de todas maneras aparezcan en el resultado. Entonces, como cliente está del lado izquierdo, entonces como quieres todos los datos de cliente, estarías haciendo un join, outer join izquierdo. Llegarías al mismo resultado si inviertes las tablas. Si, por ejemplo, pones tarjeta de este lado, como bien lo comentabas, cliente de este lado, entonces ahora tu sentencia se vería así. From tarjeta, pero ahora tendrías que escribir right, ¿ok? Pero ahora tendrías que escribir join y del otro lado pones a cliente, cliente C. Ok, o sea, esta sentencia sería totalmente equivalente. Estas dos serían totalmente equivalentes y están bien. Entonces, fijan, el escribir left o right depende del orden en el que pongan sus tablas, ¿no? Respecto a la cláusula join. Y de ahí en fuera pueden hacerlo como ustedes gusten, ¿no? En un examen no tiene que ser forzosamente izquierdo o derecho. Depende cómo acomoden sus tablas y es equivalente, ¿vale? Ok. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué sucede, qué sucede con la sintaxis anterior? Con la sintaxis anterior, aquí hay un detalle porque no sé si les ahorita les paso por su mente. Oye, ¿y cómo le hago en sintaxis anterior si no existe la palabra join ni la palabra on? Tampoco existe la palabra left ni right. Entonces, ¿cómo provocamos un outer join en sintaxis anterior? Aquí es donde sí ya hay diferencias entre manejadores. Observen, en el caso de Oracle, por ejemplo, se utiliza esta notación. Se utiliza un más entre paréntesis, como para indicar que queremos los registros extras de una tabla, ¿no? Digamos que esta es la idea de este simbolito. El más entre paréntesis significa, podemos entender como que quiero los registros que no hacen match porque son registros extras de una de las dos tablas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente es menos explícita, ¿ok? Pero repito, pues yo todavía hoy en día veo que en muchos tutoriales, en muchos libros, se sigue usando esta notación, ¿ok? Ahora, aquí la única detalle es que hay que tener cuidado dónde poner este simbolito. Porque si observan, aquí tenemos normalmente, en una condición tenemos el símbolo de igual y aquí tenemos normalmente un alias con su tabla, ¿ok? Columna tal, más bien, alias con su tabla y aquí otro alias con su tabla, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque este simbolito lo podemos poner justamente aquí o lo podemos poner acá. En cualquiera de estos dos lados puede aparecer este simbolito. Entonces, depende si queremos un outer join izquierdo o derecho, es el lugar donde se pone, ¿no? Igual ustedes pueden intercambiar, por ejemplo, el orden en el que aparecen las condiciones. Por ejemplo, pudieran tener T1.id igual a T2.id, a suponer que esa es la condición del join. Pero perfectamente ustedes pueden ponerlo al revés, ¿no? T2.id igual a T1.id. Ambas son equivalentes. Pero si ustedes quieren hacer un outer join entre T1 y T2, hay que tener cuidado, ¿no? Si el simbolito lo ponemos antes del igual, aquí, como en este caso, o lo ponemos de este lado, como lo que sería en este caso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabemos eso? Por ejemplo, vamos a verlo con un ejemplo. Dice aquí, ¿se acuerdan del ejemplo que vimos de estudiantes y beca? Mostrar todos los estudiantes
y si tienen beca, mostrar los datos de la beca. ¿Ok? Bueno, voy a empezar por este que sería el más fácil. No, está bien este. Dice mostrar los datos de los estudiantes y si tienen beca, pues que se muestren también. O sea, si aquí me interesa todos los estudiantes. Si estudiante está del lado izquierdo y beca del lado derecho, decíamos que entonces esta era una outer join, ¿qué? ¿Se acuerdan? Izquierdo, porque aquí está la palabra join. Con la sintaxis anterior, vean que se pone el más de dónde, del lado de beca. ¿Ok? Del lado de beca, parecía que está del lado contrario. ¿Ok? Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Una manera de interpretarlo fácilmente es, ¿cuál de las dos tablas tendría valores nulos? ¿B.id o E.BKID? ¿Quién me dice? Cuando queremos un outer join izquierdo. Si hay un outer join izquierdo, están de acuerdo que puede haber estudiantes que no tengan correspondencia con beca. Por lo tanto, los valores de la tabla beca van a estar nulos. Entonces, en donde hay valores nulos, aquí ponemos el simbolito. ¿Ok? Si lo hacemos al revés con un outer join derecho, ahora mostrar todas las becas disponibles y en caso que asociado a un estudiante, mostrar sus datos. O sea, ahora me interesan todas las becas. ¿Qué significa? Que pudiera haber becas que no tienen estudiante asignado, es decir, el estudiante puede tener valores nulos, entonces aquí ponemos el más. ¿Ok? Entonces, sí, efectivamente, seguramente pensarán, oye, está más difícil, pero bueno, fue una de las razones por las cuales se implementó la sintaxis estándar. Pero bueno, es importante, ¿no? Que ubiquen que existen estas dos y que cuando vean este simbolito, pues no les cause extraño, ¿no? Y sepamos que se trata de un outer join. ¿Vale? ¿Dudas de esto? Profesor, ¿me escucha? Adelante. Es que, bueno, tengo una duda. En la sintaxis anterior, bueno, es que estoy leyendo el PDF y creo que para el primer ejercicio que dice que mostremos a los estudiantes si tienen beca, mostrar los datos de la beca. ¿Por qué se pone ahí el signo? Es que ya me confundí. Ok, les repito. Cuando aquí te interesa, ¿qué cosa? Todos los estudiantes, ¿ok? Tengan o no beca. Si la tienen, que se muestren sus datos. Primero, sí queda claro que eso es un outer join izquierdo. Eso es el primer punto. Porque si no, de ahí ya estamos mal. ¿Eso está claro? O sea, aquí tienes estudiante y aquí tienes beca. Lo que se quiere es, vamos a suponer que aquí está en sintaxis estándar, vamos a suponer que aquí está join. Estamos de acuerdo que esto es izquierdo. ¿Por qué? Porque quieres todos los estudiantes, sin importar que a lo mejor el estudiante 3 no tenga correspondencia con beca. O sea, no va a estar aquí el 3. Trata de imaginarte ese registro. Si tienes el estudiante 3 que se llama Juan, que tiene ciertos datos, ¿qué valores va a tener en la tabla beca si no tiene correspondencia este registro? Tendría nulo Tendría nulos. Entonces, el simbolito de más, ¿en dónde va? del lado de beca, Del entonces lado de beca. Por eso, si observas aquí, del lado de beca, aquí está, te debes de guiar por el alias. Tú dices, ¿y cuál es el lado de beca? Ah, pues donde está el alias B. Aquí le pones el simbolito. Profesor, pero acaba de decir que es un left, ¿no? Recuerda que cuando es una sintaxis anterior, aquí no tienes la noción de que sea izquierdo o derecho. O sea, el que no se guíen por esto. Ustedes podrían pensar, esto es izquierdo, esto es derecho. No, no se guíen por esto. ¿Ok? Porque ustedes pueden poner la expresión completamente al revés.
¿Ok? ¿Qué pasa si pongo, por ejemplo, b.bkid igual a e.bkid? ¿Se fijan? Lo voy a hacer si quieren. Aquí. ¿Qué pasa si yo pongo b.bkid igual a e.bkid? Yo pude haber escrito la sentencia así. ¿Dónde iría el más? En beca. Igual queda aquí. No tiene por qué cambiar. ¿Ok? Iría aquí, más bien aquí. ¿Ok? Aquí iría este más. ¿Sí lo observan? Entonces, en sintaxis anterior, es realmente irrelevante, no es correcto basarse con respecto al operador igual. Aquí no aplica, ¿ok? Porque va a depender mucho de cómo escriban la sentencia, ¿ok? Entonces, por esa razón, no se basen por la ubicación del símbolo, sino más bien básense por la tabla, perdón, la tabla que tendría valores nulos. Esa sería la forma más sencilla, ¿ok? O si quieren verlo de otra manera, pueden poner la tabla del lado izquierdo. Si quieren, pueden tomar esta convención. Del lado izquierdo del igual, pues ponen la tabla con la cual van a hacer un outer join izquierdo, que sería estudiante. Quiero todos los registros de estudiantes sin importar si tiene o no registros con la derecha, que sería beca. Y entonces la convención sería poner el más del otro lado. Esa sería la convención. ¿Ok? O sea, algo contrario, ¿no? Contrario a la tabla que tiene, con la cual quieren hacer outer join izquierdo. ¿Ok? A mí se me hace un poquito más complicado aprendérselo así que aprenderse esta regla. Ustedes pueden poner la condición como quieran y nada más analizan. ¿Ok? E.bkid igual a b.bkid. Ok. ¿Cuál de las dos tablas puede que no tenga correspondencia? Ah, pues beca puede que no tenga correspondencia con estudiante. Ah, bueno, entonces ponemos el más en la tabla donde no tenemos la correspondencia. Y ya. ¿Sí, más o menos? ¿O alguna otra duda? ¿Seguros, seguros? Porque esto se pregunta en examen, ¿eh? Ok, que conste. Entonces, vamos con el otro tipo de join, que sería el último, que sería natural join. ¿Ok? Y con esto ya estaríamos cerrando toda la parte de conceptos y sintaxis para hacer ya cualquier tipo de join que se les presente. Entonces ya estamos en condiciones para hacer cualquier tipo de ejercicio, ¿no? Cross join ya lo vimos desde que vimos la definición de join. Acuérdense, son dos sintaxis. La palabra cross join es sintaxis estándar. La sintaxis anterior escribimos únicamente lo que les decía. Si nada más escribimos las dos tablas y no le ponemos las condiciones, vamos a provocar un producto. ¿Ok? Esto sería con sintaxis anterior y esto sería con sintaxis estándar. ¿Ok? Entonces ahí abusados con los productos cuando estemos haciendo joins, ¿no? Obviamente en un examen se valida que no se les escapen todas las condiciones de join, ¿no? Bueno, vamos con el último tipo. Bueno, antes del último tipo, nada más voy a regresarme aquí a la tablita donde teníamos la clasificación. Para ver, ya vimos cross join, self join, comentamos que son casos en donde aplicamos joins con una misma tabla, ¿no? En donde R y S es la misma tabla, ¿ok? Se vale hacer join con sí mismo. La sintaxis no cambia en absolutamente nada, sigue siendo la mismita sintaxis. Esto lo vamos a ver en ejercicios para que más o menos vean cómo quedaría un join cuando aplica la misma tabla. Tengan cuidado, self no existe.
De repente en examen he visto que ponen self. La cláusula self no existe. ¿Ok? Es meramente conceptual esto. Entonces ya vimos esto, ya vimos esto, ya vimos inner y nos faltan estos. ¿Qué es equijoin y non-equijoin? En realidad estos conceptos se refieren a que pudiéramos tener en sentido estricto condiciones de join en donde no usemos el operador de igualdad. Lo que normalmente ocurre es escribir esto. La condición de join siempre escribimos la cierta columna de la tabla 1 igual a la columna de la tabla 2. ¿Ok? Que en términos prácticos se traduce a decir llave primaria de la tabla 1 igual a foránea de la otra, ¿no? Para poder ligar dos entidades. Esto es lo que normalmente se utiliza. En sentido estricto, si se fijan, esto es una condición booleana que me evalúa true o false, ¿no? Como la sintaxis de join es completamente genérica, podría escribir condiciones booleanas que no necesariamente tienen operador igual. ¿Ok? Pudo haber escrito esto. O al operador mayor. ¿Ok? O al revés, ¿no? Menor, etcétera, etcétera. O diferente si quieren verlo así. ¿Ok? Bueno, el diferente se puede escribir así en el caso de este manejador en Oracle, pero también puede escribirse así. Acuérdense de esto porque este sí es estándar. Menor que, mayor que significa un diferente. ¿Ok? De hecho, esta es la sintaxis estándar para indicar que dos cosas sean diferentes en SQL. ¿Ok? Entonces acuérdense mucho de este operador. Entonces, todas estas combinaciones caen aquí en un join de tipo non-equijoin. ¿Por qué razón? Porque no se está utilizando el operador de igualdad, por eso se llama non-equijoin. ¿Ok? Cuando tengan una condición de join así, entonces estamos hablando de este tipo de joins, que déjenme decirles que la verdad es que son muy, muy raros que llegaran a usarse. Porque tenemos que pensar muy bien qué sentido tiene que pongamos, por ejemplo, que la condición de join sea todos los IDs de la tabla padre deben de ser mayores o iguales a los valores de la llave foránea en la tabla hija. Entonces, si se fijan a nivel práctico, la mayoría de las veces no tiene mucho sentido que escribamos una condición así, ¿no? Sería hacer algo como, pues quiero todos los IDs de estudiante que hagan match con historial, pero los IDs de estudiante deben de ser mayores a los IDs de estudiante en la tabla historial, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Por eso es que casi no se utilizan, pero pues teóricamente, ¿no? O técnicamente se pueden usar, puesto que son expresiones booleanas también, entonces es válido, ¿ok? Al igual que esta es una expresión booleana. Entonces, a eso se refiere este concepto de non-equijoin. Para efectos del curso, no los vamos a ver, realmente no tienen mucho uso práctico. Nos quedamos con los temas, nada más para que sepan que existen, ¿no? Bien, vamos ahora entonces con Natural Join. Para Natural Join me voy a basar de una nueva pestaña porque Natural Join es el tipo de join más complicado, sobre todo por la cuestión de la sintaxis. Entonces, primero vamos a entenderlo. Entonces, vamos a suponer nuevamente que tengo aquí 5 tablas y que quiero involucrarlas a todas en un join. Entonces, por ejemplo, aquí voy a tener T1, que tenga tal vez aquí columnas como C1, C2, por ejemplo. Aquí vamos a suponer que tengo un C3 y acá a lo mejor tenemos otra vez se repite un C1 y a lo mejor aquí un C4. Aquí a lo mejor un C5. Ok, y aquí vamos a poner un C3.
y a lo mejor aquí un C6. Esta es la tabla 1, esta sería la tabla 2, la tabla 3, la tabla 4 y la tabla 5. Y bueno, vamos a suponer que están ligadas más o menos de esta manera. Y queremos hacer join entre ellas. Entonces, de entrada, fíjense, si tengo 5 tablas, ¿cuántos joins tengo que hacer? De acuerdo a la regla de los n-1 join que vimos. 4. 4, ¿no? Entonces, ¿qué es natural join? Bueno, natural join, como su nombre lo indica, bueno, vamos a suponer, aparte de que todas estas tablas tienen, bueno, antes de explicarles el concepto, que su llave primaria es más o menos se vería así. Vamos a suponer que es artificial en todos los casos. ¿Qué significa? Que aquí habría una columna que se llama T5ID, ¿no? Acuérdense de la convención de llave artificial. Si esta está ligada de esta manera, así, vamos a suponer que están ligadas así. Ok. Para que se vea más claro esto. Vamos a suponer que están ligadas así. ¿Qué significaría? Que aquí en T3 habría, aparte de estas columnas, habría una foránea que se llama, debería de llamar ¿cómo? T5ID, ¿están de acuerdo? Sí. Y aparte su primaria, ¿no? ID, T3 ID, porque se llama T3. Entonces supongamos que está así, toda la convención como la hemos estado viendo. ¿Ok? Bueno, ¿qué es un natural join? Un natural join, ¿por qué se llama natural? Porque la idea de hacer un join entre dos tablas vía natural join, la idea es hacer un join de forma natural, la unión de forma natural. ¿Qué es eso de hacer la unión de forma natural? Hagamos la analogía con, no sé, con 2 personas. Cuando 2 personas se unen de forma natural, ¿qué significaría eso? Pues que se unen de forma voluntaria, ¿verdad? De forma natural, de forma desinteresada, ¿no? O sin ninguna obligación de por medio, ¿verdad? Todo es muy natural, como a lo mejor ocurre al principio de una relación, ¿verdad? Al principio todo es bello y hermoso y se quieren comer al mundo y demás cosas, ¿no? A lo mejor ya les ha pasado, ¿no? Y todo se ve muy natural, muy así, ¿no? Todo muy bien, pero pasa el tiempo y después vienen los problemas, ¿no? Entonces ya empieza a ser la unión como que muy forzada, ¿no? Algo parecido podríamos decir de una tabla. ¿Cuándo de 2 tablas? ¿Cuándo creen que 2 tablas puedan unirse de forma muy, muy natural? Bueno, la idea de eso, hacia adelante. Cuando comparten una misma columna, una Exacto. misma. Cuando tienen mucha compatibilidad, por así decirlo. Esa compatibilidad se traduce a si las columnas se llaman idéntico o si tienen exactamente el mismo nombre, natural join de manera implícita va a ser la condición del join. Esa condición que vimos del predicado de un join, en un natural join podemos omitirla. Si omitimos esa condición, ¿se acuerdan que yo les dije, ojo con estas condiciones? Porque si las omiten, ¿qué vamos a provocar? Productos cartesianos. Pero en un natural join, si la omitimos, se calcula de manera implícita. Entonces eso hace que nuestras sentencias se vean más compactas. Es decir, en este ejemplo, es perfectamente válido escribir una cosa como esta. Por ejemplo, select asterisco from T5, por ejemplo, natural join T3. Por ejemplo, ahorita nada más vamos a escribir esta sencillita. T3. O sea, una liga entre estas dos, T5 y T3. ¿Ok? Entre estas dos. Nótese que nunca escribimos la cláusula on ni la condición de join. Puede tener where,
pero estas condiciones de where no necesariamente van a incluir la liga entre T5 y T3. Entonces, implícitamente no es que no se provoca un producto cartesiano, ojo. Aquí ustedes dirían, oye, esto está mal porque si no tiene predicado se va a generar un producto. Eso es falso. ¿Por qué? Porque estamos indicando que va a ser natural join. Ok. Cuando escribimos la palabra natural join de manera implícita, ¿qué va a ser el manejador? Va a formar una expresión booleana, es decir, es como si implícitamente escribiera la cláusula on, pero esta cláusula on, ¿cómo se va a formar esta expresión? Lo que va a revisar el manejador es que columnas que se llamen igual entre T5 y T3, ¿ok? Se van a usar para formar la expresión booleana. Por ejemplo, aquí la tabla ahorita tiene estas columnas, T5 ID, C3 y C6. Y aquí T3 tiene T3 ID, C1, T5 ID y C4. ¿Quién me dice cuál sería la expresión booleana que se formaría empleando esta idea? ¿Puedes repetir, profe? Es que se me trabó tantito. ¿Cuál sería la expresión booleana que se formaría entre T3 y T5? ¿Ok? Asumiendo que la idea de natural join es formar expresiones booleanas con columnas que se llamen igual. Una intersección. ¿Qué columnas son iguales? Se llaman igual Sería en las... T5 de la tabla T5 5, ID. o sea, T5 Ajá. ID de la tabla 5 igual a T5 ID de la tabla 3. Exacto. Entonces la condición booleana sería T5 punto, sería T5 punto T5 ID. ¿Igual a qué? Es más, T3.T5 ID. ajá. Lo voy a poner ahorita de esta manera. T5 punto T5 ID igual a T3 punto T5 ID. Ok. ¿Por qué generó esta condición? Porque el manejador detectó que en ambas tablas hay una columna que se llama T5 ID. Entonces, al ser del mismo nombre, implícitamente el manejador va a construir o a formar esta expresión. Ok. Entonces, y si se fijan, es justamente lo que normalmente hacemos en un join, ¿no? Igualar la llave primaria de la tabla T5 con la llave foránea de la tabla hija. ¿Ok? Esta es una FK. ¿Ok? Entonces, natural join, digamos, nos ahorra estar escribiendo estas condiciones. Sin embargo, las cosas se pueden complicar. No sé si alguien detectó que qué cosas pudieran no ser correctas. Podría haber el caso en el que tienen otra columna que se llama igual, pero no nos interesa. Exacto. Ese es el detalle. Exacto. Y no por algo aquí les puse otra vez C3, si se fijan. ¿Ok? Pero bueno, vamos por partes. Entonces, en este tipo de join, ¿no? Tenemos la ventaja de que si omitimos la condición, pues nuestra sentencia queda muy compacta, ¿no? Porque nada más escribimos select asterisco from T5 natural join T3 y ya está ahí. Y ya implícitamente el manejador me genera esta condición. ¿Ok? Otra cosa, vean que no fue necesario poner alias a las tablas. ¿Por qué razón? Pues porque no hay no hay aquí condición, entonces los alias suelen ser opcionales en este caso. ¿Ok? Pero ahora vamos a ver qué sucede, como bien comentan, cuando hay otras columnas. Por ejemplo, si aquí tuviera una columna, la voy a poner ahorita por acá, que fuera C4. Nótese que aquí también está C4. Si yo escribo select asterisco from T5 natural join T3, ¿qué pasaría con esta condición?
Se le agregaría un AND y también Ajá. compararía la C4, ¿no? And, entonces va a agregar esto. T5.C4 igual a T3.C4. ¿Ok? El problema es que no necesariamente esto sea válido para nosotros. ¿Ok? ¿Qué tal si a lo mejor esta es una tabla que se llama estudiante y esta es otra tabla que se llama asignatura y quiero ver qué asignaturas tiene un estudiante asignadas? ¿Qué tal si esta columna es tipo, que me dice tipo de estudiante? ¿Y qué tal si aquí también hay una columna que se llama tipo, pero este es el tipo de la asignatura? Entonces, estaría ligando, quiero todos los registros donde el tipo de estudiante sea igual al tipo de la asignatura. Obviamente eso es inconsistente, incongruente, no tiene sentido. Y lo que provocaría, pues, es que esta consulta normalmente me daría 0 registros. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con estas columnas. ¿Ok? Ahorita vemos cómo lo resolvemos, ahorita lo vemos eso, ¿no? Entonces, hasta aquí se entiende lo que es Natural Join y cómo opera. Bueno, ahora, ¿qué pasaría ya que entendimos esto cuando tenemos múltiples tablas como esto y queremos usar Natural Join? Entonces, la manera como escribiríamos toda esta sentencia sería así. Vamos a empezar de este lado, aprovechando que empezamos con T5. Vamos a empezar a hacer los joins de este lado hasta llegar hasta T1. Si empleamos Natural Join, la sentencia se vería así. A suponer que ahorita vemos qué columnas mostramos. Ok. Voy a poner ahorita Select y ahorita vemos qué columnas podemos mostrar. Select y luego pondríamos la primera tabla que sería From T5. Lo primero que tenemos que checar es que si es factible poner Natural o no. Es decir, ¿puedo poner esto? Natural Join T3. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Es válido? Es decir, no causaría conflicto si ponemos Natural Join entre T5 y T3, asumiendo estas columnas que les puse. C3, C6. Esta ya no. ¿Ok? O esta no. Asumiendo que tenemos estas columnas, ¿sería correcto poner Natural Join entre T5 y T3? ¿Qué me responderían ustedes? Sí. Es correcto. ¿Por qué? Porque la única columna que se llama igual, ¿quién es? T5 ID. Las demás son C1, C4, C3 y C6. No habría problemas, ¿no? De que nos agregaran, que Natural Join nos agregara una condición que pudiera causar problemas. Entonces, tranquilamente puedo escribir select ciertas columnas from T5 Natural Join T3. Ahora, ¿qué pasa cuando haga join hacia T4? Ojo, recuerden que cuando hacemos un join entre dos tablas, es como si tuviéramos justamente la unión horizontal, ¿ok? De ambas. ¿Qué significa? Que todas las columnas que tenga T3 ya las uní con las columnas que tiene T5. Entonces, el resultado de este primer join es como si tuviera ya todas las columnas unidas, ¿ok? Es decir, tendré algo así. T3 ID, C1, ¿ok? C4, T5 ID, C3, oh, y aquí ya no va a caber, y C6, ¿ok? Oh. No me deja seleccionar esto. Ahí está. ¿Ok? Entonces, el resultado de este primer join sería básicamente este inline view. Ahora, otra característica que tiene Natural Join es que cuando ya se hace la unión vía Natural Join, nótese que la columna que está en común, que en este caso es T5, aparece una sola vez. ¿Ok?
Natural join considera que columnas que se llamen igual son la misma cosa, por lo tanto no tiene sentido ponerla dos veces en el resultado. De manera automática, con un natural join se excluyen columnas duplicadas. Entonces este 5 aparece una sola vez. ¿Ok? Entonces el primer resultado de este join me daría un inline view, un resultado como este, Profesor, que tendría estas columnas. ¿ahí sería T5 la primera columna? ¿O dónde estaría ubicada? Ah, bueno, lo que pasa es que puse T3 aquí, me fui en este orden. T3, C1, ¿sí lo ves? C1, y me salté T5, C4, T5 ID, ¿ok? C3, que sería esta, y C6. O sea, el orden en el que aparezcan las columnas es un tanto irrelevante, ¿ok? Es irrelevante, pero si se fijan aquí lo importante es que T5 aparece una sola vez, ¿ok? Ok, profe. Ok, cualquier duda, no se queden con dudas, sí, que esto es bien importante. Todo esto se pregunta mucho. Sí, les dije, ¿no? Que el 80% de la calificación de su cuarto parcial son consultas, o sea, el tema 9. ¿Ok? Y a lo mejor hasta más, porque si no alcanzamos a ver lo de PLSQL, pues yo creo que se va a convertir en un 100%. Pero bueno. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿no? Select las columnas. Ahorita vemos que columnas from T5 natural join T3. Entonces ya tenemos esta liga. Pregunta, ¿puedo volver a escribir natural al incorporar a T4? Sí, también se podría. También se puede. O sea, es como si fuera, si le estuviéramos agregando más columnas a este resultado. ¿Quién me dice por qué sí se puede? O sea, select lo que sea y de aquí puedo volver a escribir from T5 natural join T3 y puedo volver a escribir otra vez natural join. T, ¿qué sigue? T, ¿qué es? T4. ¿Ok? ¿Quién me explica por qué puedo seguir escribiendo natural? Porque igual nada más compartimos una columna, que sería la T3ID. Exacto. Aquí T3 ID estaría, al tener esta liga así, aquí habría un T3 ID FK. Y nada más, ¿no? Hay una nueva columna que es C5, pero si se fijan, C5 no está duplicada. Nótese que la duplicidad de columnas la tengo que validar desde el inicio, desde T5 hasta acá. Recuerden que hacer join sucesivos implica ir generando una tabla cada vez más grande con todas las columnas de todas las tablas que hasta ahorita llevamos, ¿no? Que sería T5, T3 y T4. Entonces, C5 no está duplicada, ¿no? Tenemos C1, C4, C3 y C6. Entonces, podemos escribir esto de esta manera. ¿Ok? Seguimos avanzando. ¿Qué pasa cuando queremos hacer liga con T2? ¿Puedo seguir escribiendo natural join? Profesor, No, ya no. tengo una duda. Adelante con la duda. ¿Por qué utilizar, bueno, es que no entiendo muy bien cuál es completamente la diferencia? ¿Por qué utilizaríamos un natural join en vez de un inner? Si podemos verificar las mismas condiciones con un inner. La razón es por molestarlos. De hecho, déjenme decirles que en la práctica, de hecho mi sugerencia es en la práctica, ojo, en la práctica, solamente, a menos que tengan una causa fuerza mayor que los obliguen a hacer un natural join, bueno, hay que usarlo, pero si no, utilicemos un inner. ¿Ok? Justamente por estas complejidades en la práctica. Pero ¿qué creen? Pues esto es parte del temario del curso de bases, natural join. Lo soportan los manejadores y por lo tanto estamos obligados a entenderlo. ¿Ok? Existe y entonces de repente sí se pueden encontrar sentencias que tengan natural join. Y ahorita les voy a explicar por qué. Justamente con lo que vamos a escribir ahorita,
sí me he dado cuenta que de repente hay muchos developers que utilizan una mezcla rara de Natural Join con Inner Join, pero lo peor es que ni siquiera saben que realmente están usando un Natural Join. Y lo hacen mecánicamente, pero jamás imaginan que están haciendo Natural Join. Es decir, empiezan a escribir sentencias, si no comprenden cómo funciona un Natural Join, no se dan cuenta que están usando un Natural Join, ¿ok? Y eso puede generarles resultados erróneos. Entonces, es importante que tengan el concepto, ¿ok? Ya después, si lo quieren usar, ok, no lo usen, eso está bien, porque es un poquito más complicado, pero sí deben tener en mente qué es, ¿no? Que lo conozcan y saber que los manejadores lo implementan, ¿ok? Entonces, y por lo tanto, ¿qué creen? Pues aquí en el curso es obligatorio entenderlo, ¿no? Va a haber ejercicios en donde les ponga use Natural Join. Si no les ponen nada de eso, pues ya le hicieron, ¿no? Pueden poner la sintaxis que quieran. Pero si el ejercicio dice haga uso de Natural Join, pues ni modo, tienen que entrarle al Natural Join. ¿Ok? Bueno, entonces, si voy con T2, decíamos, me decían que ya no se puede. ¿Por qué ya no se puede? Porque ya está duplicada la columna C3. C3, como pueden ver, está por acá, aquí. Ojo, chequen que estoy validando no nada más con T4, sino tengo que validar con todas las tablas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le digo aquí al manejador que no utilices AC3? Aquí ya no podemos usar natural join, entonces tenemos que poner la palabra join únicamente, sin el natural, ¿ok? Y ponemos join T2, pero ahora le voy a indicar, ¿sabes qué? Ya no quiero que utilices a todas las columnas que se llamen igual, sino quiero que ahora uses únicamente ¿a quién? T4 ID. En este caso debería de ser, exacto, T4 ID. Si es claro para todos, ¿por qué iría T4 ID en using? No tanto. ¿Qué pasaría si la tabla T2 tuviera otro atributo, profesor? ¿Qué es lo que hace using? Si tuviera otro atributo T2, como por ejemplo, ¿quién? Un C qué. C7 sería. C7, por ejemplo, que C7 no está duplicado, ¿no? No hay problema. Puedes tener otras columnas. Ojo, es que using no es que te excluya a C7. Más bien, ¿qué significa using? Por eso, ojo, no sé si notaron la explicación que les di. Repito, ¿sabes qué, manejador? No quiero que hagas el join natural con T2 porque tengo columnas duplicadas. En lugar de utilizar a todas las columnas duplicadas, quiero que hagas uso, por eso dice using, quiero que uses using, ¿a quién? A la columna nada más a T4 ID para formar el join. Entonces, using es una cláusula que me indica qué columnas son las únicas columnas que se van a usar para formar la condición booleana, que sería esta. ¿Ok? Una condición booleana como esta. O sea, ojo, using no es que excluya a todas las columnas de la tabla y ya no las pueda mostrar. No, sí las puedo mostrar. Si yo quiero, puedo mostrar a C3 y a C7, pero este using lo que me hace es excluir a las columnas, únicamente a las columnas que se van a usar para construir las expresiones booleanas del join. Sí, sí me di a entender. Más o menos, profe. Pero bueno, me surgió otra duda. O sea, con esa sintaxis no se repetiría la columna 3 o cómo sabe la No, base que no lo tiene que repetir.
Porque aquí la estás excluyendo. Using. Lo que pongas aquí dentro de los paréntesis de using son las columnas que se van a usar para formar la expresión booleana. O sea, nada más quiero que utilices a T4ID. Nada más. Efectivamente, C3 está duplicada con esta tabla y con esta tabla. Pero para hacer la condición de join, no se va a considerar a C3, perdón, solamente a T4ID. De hecho, using le podrías poner coma. Podrías ponerle coma y otra columna. Por ejemplo, podrías ponerle T4ID, C3. Pero eso lo que provocarías es que se va a hacer una condición booleana en donde digas T2.C3ID igual a T5.C3ID y luego vendría AND T2.T4ID igual a T4.T4ID, ¿no? Si le pusieras aquí una coma y C3, ¿ok? ¿Sí resolví la duda? ¿O alguien más? Esto es importante. Bueno, profe, me surgió la duda, o sea, más o menos entendí, pero, o sea, con esa sintaxis, entonces la columna 3, ¿no habría dos columnas 3, o sea, en todo el join? Sí. Esa es buena observación. Como la estás excluyendo de ser columna duplicada, le estás diciendo aquí al manejador, C3 no es duplicada. Yo sé que se llaman igual, pero tienen cosas distintas. Por lo tanto, cuando muestre los resultados, si tú incorporas aquí a C3, sí puede aparecer dos veces, un C3 por aquí y un C3 por acá, porque son columnas distintas. Aquí sí ya se vale que aparezca C3 en el resultado y aparezca más de una vez. Es correcto. ¿Ok? Pero ahorita vamos a ver qué pasa cuando quieras mostrar a C3. ¿Sí? Ok, profe. Ok. No, bueno, andan bien callados. Se ve que una de dos, o andan de plano ya bien amolados por el semestre o están durmiéndose, no sé qué pasa, pero como que los noto muy desconectados de la clase. Abusados, porque esto es importante. Ok. Seguimos avanzando. Entonces, ¿qué pasa si quiero ahora hacer la liga con T1? De nuevo tenemos que usar using porque se repite C2. Exacto, como Ah, no, C2 C1. también está por acá. Acá es, ¿dónde anda C2? C1, ¿No? C1, C1. C1, perdón, sí. Como C1 anda por acá en T3, otra vez no puedo poner natural. Entonces, ¿qué debo poner? Join Otra vez T1, join T1 y ahora en using, ¿qué voy a poner? T2 ID. Tendría que ser T2 ID. Muy bien. ¿Por qué T2 ID? Porque esta es la columna que liga a quién. A T2 con T1, ¿no? Aquí habría un T2 ID y acá estaría la foránea que sería un T2 ID. ¿Ok? Y ya. Entonces ya después vienen las condiciones que pudiera tener la sentencia, que ya serían otras condiciones, ¿no? Nada más para terminar bien el ejercicio. ¿Qué pasa si tuviera una sexta tabla? Por ejemplo, nada más para que quede bien variado el ejercicio y estuviera igual así. Aquí este sería un T6. Digo, ya es algo más complejo. Y aquí habría una columna, no sé, un C9. Nada más. Si yo quisiera continuar esta sentencia, cuando haga la liga, ahí está. Cuando quiera incorporar a T6, ¿qué tendré que escribir? ¿Otra vez join o puedo poner natural? Se puede usar natural porque C9 no existe. Natural, exacto. Entonces aquí puedo poner, ¿cómo me quedaría? Natural.
join, ¿con quién? Con T6. T6. Y ya. Ok, y estos vienen las condiciones. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta? Profesor, ¿es necesario hacer como, o sea, este diagrama cuando estemos haciendo natural join? O sea, lo pregunto más que nada por el orden de ahora sí que de las líneas del natural join. Yo sugiero que sí hagan un diagramita así para que no se equivoquen. O sea, ustedes pueden tener un modelo complejo y en la consulta lo que tienen que hacer normalmente en un ejercicio es lo siguiente. En un ejercicio normalmente se les da un modelo relacional, pues que tiene bastantes tablas, ¿no? Varias tablas. ¿Ok? A lo mejor una cosa así. Y las tablas pues están ligadas de cierta manera, ¿no? Una cosa así, a lo mejor una cosa así, qué sé yo, como estén, ¿no? Y en un ejercicio les van a pedir, genera una consulta que me muestre, bla, 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 X cosa. Entonces, tú detectas, lo primero que se recomienda para resolver este tipo de ejercicios es ubicar qué tablas van a participar en el join. Vamos a suponer que con base al texto determinas que va a participar esta tabla, esta y esta. A suponer que van a participar estas tablas, las demás no te interesan. Entonces, con este pequeño subdiagrama ya puedes ir visualizando qué columnas hay aquí, qué columnas hay acá, y así sucesivamente. Y entonces, por cada una ya vas analizando, este requiere natural, este requiere using, este requiere natural, por ejemplo. ¿Ok? Natural. Entonces, ya teniendo ese análisis, pues ya empiezas a escribir tu SQL, ya teniendo todo el análisis, ya checaste las columnas duplicadas, etcétera, entonces ya puedes empezar a escribir tu SQL. Esta podría ser una sugerencia para que no se les complique, ¿ok? Entonces, básicamente sería la estrategia, ¿vale? Profesor, el using sigue formando parte del natural join, ¿no? Sí, Entonces, por lo mismo, también nos recomiendan no usar using es en la correcto, práctica. es correcto. ¿Y por qué creen que les digo que hay developers que empiezan a utilizar using y lo confunden mucho con la cláusula on? Porque si se fijan aquí, si esto lo hiciéramos con un inner join, pues en lugar de poner natural, nada más ponemos select, bla, 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 from T5, pondríamos join T3 y normalmente ponemos on, ¿no? Y ahí viene la condición. Pero hay de repente gente que empieza a incorporar using porque lo ve más fácil, inclusive porque using nada más le ponemos la columna. Pero no se dan cuenta que en realidad using su uso, su objetivo, su razón de ser es por el concepto de natural join. Ok, entonces sí, mi recomendación es, si van a utilizar inner join, utilicen nada más on y no los mezclen con using. Si van a utilizar natural join, entonces sí, utilicen natural y donde requiera, ponemos using. Solamente en esos casos, mi sugerencia sería no utilicen para nada natural join ni using a menos que se los pidan. Porque si no, van a tener que tener cuidado con todas estas cuestiones. ¿Ok? Y todavía no acabamos, todavía falta algo. Ahora, ¿qué pasa si al hacer un join que sí puede ser, o sea, que sí lo podemos poner natural join, lo ponemos como using? ¿Sí se puede o genera algún problema? No generarías problema en realidad, pero ahí lo que estarías diciendo es que realmente no sabes cómo opera natural. Porque si pones using, ¿ok? En automático estás excluyendo a todas las columnas que pudieran llamarse igual. ¿Ok? A excepción de la que pongas entre paréntesis, que sería pues la PK, ¿no? Por ejemplo.
No pasa nada, digo, podrías decir, pues me evito de problemas y a todo le pongo using, pero ¿qué crees? Si ustedes hacen eso en un examen, tienen puntos menos. ¿Por qué? Porque no me están demostrando que efectivamente saben cómo trabaja Natural Join. La forma correcta para que el enunciado esté completamente bien es la siguiente. A medida de lo posible, y esa es la forma correcta, si no, entonces no están usando Natural Join como se debe. Si ustedes van a aplicar Natural Join, ¿qué significa? Que a medida de lo posible quieren que se hagan los joins de forma natural. Y únicamente en casos donde no se pueda por cuestión de columnas duplicadas, metemos using. ¿Ok? Y sí, efectivamente, si tú pones puros usings en tu sentencia, esa sentencia va a estar mal. O va a tener muy, muy bajo puntaje. ¿Por qué? Pues porque no estás demostrando que efectivamente estás aplicando el concepto de natural join de forma adecuada. ¿Ok? Entonces, en un examen, ojo con ello. La idea sería tratar de usar a medida posible la palabra natural join y solamente en casos donde no se pueda, bueno, usamos using. ¿Ok? Entonces, otra cosa que les quería comentar. Nótese que la palabra natural y using son completamente excluyentes a nivel de join. En un mismo join, por ejemplo, este es un join, este es otro join, tenemos 4 joins aquí. A nivel de join, o escribo natural o pongo join seguido de using. Que me ha tocado ver cosas raras en examen que ponen natural join T3 y luego le ponen using, ¿no? Natural join T3 using, no sé, algo. Entonces, eso es incorrecto. O pone natural o ponen join seguido de using. No ambas en el mismo join. ¿Ok? Pero nótese que dentro de la misma sentencia, pues sí puedo tener combinaciones, ¿no? Unos son naturals, otros son using. ¿Ok? Pero no combinado natural con using en la misma. Eso sí sería un error. ¿Ok? Otra cuestión ahora, ¿qué onda con los alias? ¿Ok? ¿Qué pasa con los alias? Aquí pues puse, no puse ningún alias, ¿se fijan? ¿Ok? Aquí puse el nombre de las tablas, pero ya en la práctica normalmente tenemos que poner alias. Por ejemplo, ¿qué pasa si aquí en la cláusula select quiero mostrar, por ejemplo, T2 ID? Pongo T2 select T2 ID. Es más, espérenme. ¿Qué pasa si quiero mostrar T2 ID? Mi pregunta va enfocada. ¿No requerirá esto un alias T2 ID, esta columna? No, porque se supone que se repite en todas, ¿no? Exacto. Ese es otro concepto importante. En Natural Join, todas las columnas que se usaron para hacer condiciones booleanas implícitas jamás deben de llevar alias. Justamente porque estamos usando Natural Join. Si utilizamos un alias y si esa columna se utilizó como parte de las condiciones, es decir, fue una liga natural, el manejador me va a marcar error. Me va a decir, no le pongas alias porque entonces no estás haciendo uso de Natural Join correctamente. ¿Ok? ¿Se acuerdan que hemos platicado que conviene ponerle alias de tabla a todas las, a todas las columnas para que sea más fácil? Esa regla no aplica en Natural Join. ¿Ok? Entonces, si yo quiero poner select T2 ID, tiene que ser así, tal cual. ¿Ok? A ver si se entendió. ¿Puedo poner C7 sin alias? ¿Dónde anda C7? Sí, porque no se repite, está en T2, ¿no? Exacto. Ahora, ¿puedo poner C1 así? No, ahí sí tendríamos que usar alias porque se repite en T1 y T3. Y aquí, aquí, por lo contrario, el manejador me va a decir,
hay ambigüedad. Tú me dijiste que C1 no es la misma cosa. ¿Por qué? Porque por eso usaste un using aquí. Cuando hicimos el join entre T4 y no es cierto, T1, C1 está acá. Cuando hicimos el join entre T2 y T1, excluiste a C1. Nada más dejaste a T2 ID. Por lo tanto, me estás diciendo que C1 son dos cosas distintas. Entonces, si me dices que las C1 son dos cosas distintas, y si no le pones alias, aquí va a haber ambigüedad. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendría que poner aquí si quiero realmente anexar a C1? O le pongo un alias o le pongo el nombre de la tabla, ¿no? Que sería que ¿cuál quieres? ¿La de T1 o la de... ¿Quieres la de T1 o quieres a C1 de T3? Entonces puedo poner, no sé, T3.C1, por ejemplo. Sí me di a entender con este otro concepto. Repito, todas las columnas, ¿qué columnas se usaron de manera implícita para hacer join? Básicamente las llaves primarias y foráneas de todas las tablas, ¿no? Entonces, no puedo usar esas columnas con un alias, ¿vale? Otra manera de verlo, todas las columnas que pongan dentro de using, se supone que son columnas que le estamos indicando al manejador que es lo mismo, ¿no? Entonces, no puedo poner alias a estas columnas que estén aquí en using, ni tampoco a las columnas que se usaron para formar un natural join. Por ejemplo, ¿qué columnas se usaron para formar este natural, este primer natural, entre T5 y T3? ¿Qué columna se usó? Implícitamente. T5 ID. Aquí se utilizó T5 ID. Entonces, T5 ID, lo voy a poner aquí. T5 ID. Para este otro natural, ¿quién se usó? Para llegar a T4. T3 ID. Se utilizó T3 ID. T3 ID. Ok. T3 ID. Y acá en using se utilizó T4 y T2. Entonces, T5 ID, T3 ID, T4 ID, T2 ID. Y en este último, ¿quién sería? Para llegar a T6. T1 ID. No, más bien fue... sí, tienes toda la razón. T1 ID. Entonces, T1 ID. T1 ID. Entonces, todas estas, repito, T5 ID, T3 ID, T1 ID, T4 ID y T2 ID, nunca deberían de llevar ¿qué? No alias. No alias. Si le pongo alias, error, el manejador me va a decir error. ¿Ok? Entonces, los alias también se complican en un ejercicio de natural join. Tienen que tener mucho cuidado y ver quién sí lleva alias y quién no lleva alias. ¿Ok? ¿Quién sí lleva alias o quién, por lo contrario, quién sí debe llevar alias? Si pongo una columna que está duplicada, pero no se usó para hacer las expresiones booleanas implícitas, entonces esta columna C3, ahí es al revés, debe de llevar alias y no me va a marcar un error de ambigüedad. ¿Ok? Ojo, no quiero que memoricen, más bien quiero que lo entiendan, que lo comprendan. ¿Ok? Concepto de natural join. ¿Vale? Bien. Y ya, eso es todo lo que sería un natural join. Profesor, tengo una duda. Bueno, de esa diapositiva. ¿Cómo qué tipo de condiciones podrían ir en el where? Cualquier condición que te pidan en el ejercicio. Ok, déjame lo pongo de nuevo. Aquí, ¿no? ¿Te refieres en esta parte? Sí. Cualquier condición, por ejemplo, te pueden decir, quiero que me muestres todos los registros en donde los valores de la columna C7 sea igual a 3, por ejemplo. Entonces, tú podrías poner una condición más o menos que diga así, where C7 igual a 3, por ejemplo, a 3. Cualquier condición que te pidan en la sentencia. Por ejemplo, aquí mi pregunta, ¿este C7 puede quedar así o requiere alias?
Se puede quedarse así, Se puede quedar así, ¿por qué? porque no se repite en ninguna tabla. Así es. Y si le pongo alias, ¿me marcaría error? Mm, Pues no, realmente. Ok, es opcional. Aquí puede que le ponga, puede que no. Ok. Pero, por ejemplo, si incorporo como vimos hace rato, a C1, ok, como está aquí y acá, y como no está en using, debe de llevar alias. ¿Qué pasa si en la cláusula where incorporo a T4ID? ¿No? Le pongo T4ID igual a 7, por ejemplo. ¿No? Me interesa nada más estos IDs. ¿Alias o no alias aquí? Igual no alias. No habría, ¿verdad? ¿Y si le pongo? Pues tampoco pasa nada, es opcional. No. Si le pongo alias, aquí va a fallar la sentencia que les acabo de comentar. Sí, nos marca error porque no estamos usando bien el natural join. Exacto. El manejador aquí, fíjense cómo se interpretaría este error. Aquí lo que me dio el manejador. A ver, ingeniero. Tú me estás diciendo que T4ID es lo mismo en todos lados, por eso lo estás poniendo en using. Y luego resulta que aquí le quieres poner un alias, me estás diciendo que son dos cosas distintas, ¿no? Entonces ponte de acuerdo. O es lo mismo en todos lados o es diferente. Entonces eso lo detecta el manejador y marca error. ¿Sale? Porque no estás usando correctamente el concepto de natural join. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado quién sí lleva alias y quién no lleva alias. Por eso es esta explicación. Es importante que sí quede bien claro. Entonces tenemos de 3 opciones. Columnas en donde puede ser opcional el uso del alias. Si quiere lo pongo, si no, no quiero. Columnas en donde es obligatorio el uso del alias. Y columnas en donde nunca deben de llevar alias. ¿Ok? Entonces, estos 3 casos los pueden tener en la misma sentencia como fue aquí. Entonces, hay que identificar bien en qué columnas es opcional, en dónde es obligatorio y en dónde nunca deben de llevar alias. ¿Sí? A ver, en resumen, ¿quién me dice en qué situaciones, en cada una de esas 3 situaciones, cómo las entendemos? ¿En qué casos es opcional? Opcional Podría- es cuando hay columnas Ujú, que no se repiten. correcto. Sigo con las demás. Ajá, El obligatorio es cuando hay columnas que se repiten en las tablas, en distintas tablas. Y nunca debe de llevar en los que estamos usando para hacer los los joins. natural joins. Ajá. Nada más para complementar, cuando son obligatorias sería cuando efectivamente se repiten en varias tablas, pero aparte, ¿qué más? Y esas columnas que se repiten se no son usadas. excluyeron, exacto, se excluyeron para formar las condiciones booleanas. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo ya con tablas reales, ¿no? Ya no de tanto T1, T2 y así, para que Profe, esto yo tengo quede un poco más claro. Adelante. una duda. Con Natural Join podríamos hacerlo del ejemplo pasado, o sea, donde tengamos alumnos relacionados con beca y que algún alumno no tenga beca y que nos muestre ese valor como nulo. Ok, es decir, quieres hacer un outer join, ¿no? Ajá, o sea, algo parecido, pero utilizando Natural. ¿Se No, podría? no, no. Ahí cuando quieras hacer un outer, ya tienes que olvidarte de lo que son los conceptos de natural. ¿Ok? Bueno, lo que sí puedes hacer es mezclarlos. Por ejemplo, una cosa así. De hecho, qué bueno que haces la pregunta porque, por ejemplo, en una sentencia donde tienes múltiples tablas, puedes combinar inner con outer. Por ejemplo,
a lo mejor estos dos primeros joins fueron natural. Y a lo mejor el tercero, vamos a suponer que este tercer join, quieres hacer un outer. Si quieres hacer un outer aquí, ya no puedes usar natural. Aquí ya tendrías que poner join. Por ejemplo, si es un izquierdo, tendrías que poner natural join T4 y luego pondrías left join T2, pero ya no pones using. ¿Qué pondrías si pones un left join? Un on. On, ajá. Entonces ya pondrías on y ya pones tu condición booleana. O sea, en ese sentido sí los puedes mezclar. Pero entonces este join ya no sería un join en donde emplees los conceptos de natural join, sino ya más bien sería un outer join. ¿Ok? Ok, gracias. O sea, en un mismo join no puedes mezclar natural y outer, ¿no? Pero sí en una misma sentencia. Ok. ¿Vale? Vale, muy bien. Dame un segundito. Muy bien. Ya estoy acá. ¿Alguna otra duda? Ok, vamos a hacer entonces, déjenme ver por acá, un ejemplo ya con tablas un poco más reales, ¿no? Para que se entienda esto mejor. Esto es de álgebra natural join. Ok. Bueno, aquí esto ya es todo lo que les expliqué hace un momento. Ya después con calmita, si quieren, revisen este PDF, que es prácticamente lo mismo que ya les expliqué. Aquí, si se fijan, vienen las situaciones en donde por qué es incorrecta, por qué ponen alias donde no deben. O sea, todo lo que les dije está aquí desglosado y explicado, ¿no? Por ejemplo, este sería un ejemplo ya un poco más real, en donde tengo dos tablas, empleado y hace join con hijo empleado. Aquí el detalle es que vean que tengo columnas que aparte de la PK y FK, que sería empleado ID, tenemos columnas que se llaman igualito. Nombre, apellido paterno, materno. Nombre, apellido materno y paterno. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, dice aquí, mostrarle el identificador del empleado, nombre y apellidos del empleado, así como nombre y apellidos de sus hijos. Emplear natural join. O sea, quiero mostrar a los empleados y a sus hijos. ¿Ok? Entonces, vean, ¿cómo se haría esto? Un tip que les puedo dar es que primero pongan las columnas que les piden, empleado ID, con las columnas nombre, apellido paterno, materno, y ya después nótese que otra vez pongo nombre porque son lo de los hijos. Vean que aquí sí estoy usando alias. ¿Por qué sí debo usar alias aquí con los nombres y los apellidos? Porque son Porque son columnas sí, adelante. repetidas. Son columnas repetidas, pero obviamente no quiero hacer natural join con ellas, ¿no? Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si pusiera aquí en el join, si se fijan, dice from empleado E, join, hijo empleado, y obviamente no puedo poner natural join. ¿Por qué? ¿Qué pasa si pongo from empleado natural join, hijo empleado? ¿Qué hubiera pasado? Va a buscar las 4 columnas que sean iguales los valores. Va a formar cuántas expresiones booleanas estaría formando ahí. Bueno, es una, pero cuántos comparaciones. Va a comparar empleado ID con empleado ID y aparte, ¿quién más? Nombre con nombre. Ajá.
Y los apellidos. Y los apellidos. Entonces, estaría mostrándome todos los empleados cuyos hijos tengan el mismo nombre, el mismo paterno y el mismo materno, cosa que sería incorrecto, ¿no? Digo, a menos que llegaran a coincidir, pero sería muy raro, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué pongo? Using, y ¿qué columna es la que sí quiero que se emplee para formar la condición? Empleado ID. Entonces, únicamente pongo empleado ID. ¿Vale? Y ahora vean que en la cláusula where nada más quiero al empleado 1. Nótese que aquí no lleva alias, ni aquí tampoco. ¿Ok? ¿Por qué razón no debe de llevar alias, aunque esté 2 veces aquí, empleado ID? Si es claro para todos, ¿por qué no lleva alias? ¿Por qué no lleva alias empleado? A ver. ID. Porque es repetido, pero fue usado para usar el natural. Se utilizó para hacer el natural. Muy bien. De ahí en fuera, todos deben de llevar alias. Fíjense, e.nombre debe de llevar alias. Si se lo quito, marcaría una ambigüedad. Si le pongo ID, más bien si le pongo alias a empleado ID, también me va a marcar error. ¿Por qué? Porque se utilizó para hacer el natural. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si les cambio un poquito el enunciado y les digo, quiero que hagas, que me muestres los datos de los empleados y sus hijos, en donde obviamente su apellido paterno coincida, ¿no? En teoría, pues debería de coincidir el paterno, ¿no? Del empleado con el hijo. Bueno, en especial cuando el papá es hombre, ¿no? Que normalmente el primer apellido es el paterno, coinciden. Si quisiéramos hacer eso, ¿qué le podría haber cambiado a la consulta? Que nada más me muestre a los empleados y a los hijos, pero que compartan su apellido paterno. Cambiamos el campo en using, o sea, ponemos ahí ahora apellido paterno. Pero nada más el paterno. Bueno, o sea, bueno, ese sería el cambio ahí, ¿no? O No es sea, cierto, también quitamos el empleado ID. empleado. No, sería coma en el Exacto, apellido. exacto. Aquí tendríamos que poner algo así como lo voy a poner aquí. Empleado ID. Present teacher. Hi. Coma, apellido paterno, ¿no? Así. Y ahora, si incorporo el apellido paterno, ¿qué pasa con los alias? Tienen que ir. Bueno, se los Tienen que ir en donde sí y en donde no. Nada, tendrían que ir nada más el nombre. Ajá. O sea, en la- se tendría que quitar qué alias. Este alias lo tendría que quitar, ¿están de acuerdo? Y este también. Bueno, al ser lo mismo, pues ya no tiene sentido poner la columna 2 veces. Entonces debería de quitar toda esta columna. Y ya nada más dejarla como apellido paterno. Si le dejo el alias aquí, me marcaría error. ¿Por qué? Porque estoy incorporando al paterno dentro de using. ¿Ok? Que es justamente esta variante que les dije, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues esto fue Natural Join. Digo, casi me eché toda la clase, pero yo creo que vale la pena para que haya quedado bien claro. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda, pregunta? Profesor, y ya en el punto de vista técnico, ¿cuál es más eficiente o no sé? No hay ninguna diferencia en cuanto a cuestiones de desempeño. Al final de cuentas, el optimizador se encarga de transformar esta sentencia y procesarla de la forma más eficiente posible. No importa si lo hiciste con natural o si lo hiciste con inner o si lo hiciste con sintaxis estándar o anterior. ¿Ok? Aquí ya mi recomendación para la práctica sería
Si no les piden o si no están forzados a usar Natural Join, pues no lo usen para que no se metan tanto en complejidades. ¿Ok? Pero ni modo, en un examen, en una serie, pues si les piden Natural Join, ni modo, ahí hay que entrarle. Y la otra, no mezclen using con on, a menos que se los pidan explícitamente que utilicen Natural Join. Si no les piden Natural Join, no hagan uso, valga la redundancia, de using. ¿Ok? Porque eso sí me ha tocado ver. Me empiezan a meter using, pero ni siquiera saben realmente qué significa ese using o para qué fue realmente cuál es la razón de ser de using. ¿Ok? Repito, using es para Natural Join. ¿Ok? ¿Algo más? Bueno, pues ¿qué creen? Con esto ya terminamos este primer PDF. ¿Ok? Aquí hasta el final del PDF viene una tablita que tal vez la pueden tomar como formulario, que viene el resumen de toda la sintaxis que vimos y todas las diferentes combinaciones. ¿Ok? Esta tablita tal vez si les sirve, pues la pueden usar como formulario para los ejercicios, ¿no? E inclusive aquí viene un diagramita al estilo de diagramas de Venn, de cómo se comporta cada uno de los diferentes tipos de joins que vimos. ¿Ok? Inner join, outer join, left join, right join, etc. ¿Vale? También igual les puede servir como para entender las diferencias entre un inner y un outer y así. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué sigue? Yo creo que ya es tiempo de hacer ejercicios. Bueno, ya se nos acabó la clase, pero ¿qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta ver un PDF más, que sería, básicamente aquí son estos temas: funciones, operadores SQL y subconsultas. Ok, son otros poquito más de cuestiones teóricas y con eso estaríamos acabando ya este tema. Lo que les quería preguntar es que prefieren que hagamos unos cuantos ejercicios o de una vez nos aventamos la parte teórica de la parte 2 y dejamos los ejercicios al final. No sé qué les parezca más sencillo. Primero los ejercicios, profe. Sí, primero los ejercicios. Bueno, entonces la siguiente clase vamos a dedicar toda la clase a hacer ejercicios de lo que sería la parte 1. Entonces les voy a pedir de favor para empezar rápido la siguiente sesión. Hay un PDF que es de ejercicios de este tema, del tema 9, como en todos los demás. Entonces les pediría que adelanten lo siguiente. Tema 9, déjenme ver. Apuntes, tema 9. Espérenme. Este PDF se llama Ejercicios Tema 9, parte 1. Lo que les pediría es que hagan esta partecita. Es decir, ejecuten estos scripts que están en Drive. Ok, van a generar un nuevo usuario que se va a llamar, pues, igual como la misma convención, ¿no? Su nombre, el grupo y el tema, ¿no? Su nombre 0509. Ok, y en ese usuario se van a crear estas tablas. Este es un modelo con el que vamos a trabajar la siguiente clase. Es un modelo de un sistema de inscripciones y sobre él vamos a hacer consultas. Este modelo ya está hecho, ya está el DDL y también ya está se van a cargar los datos. ¿Ok? Entonces, si pueden, adelanten esta parte para que ya la siguiente clase empecemos a hacer estos ejercicios. No todos, pero pues sí los más representativos. ¿Vale? Digo, la siguiente clase igual lo hacemos, pero lo voy a hacer rápido, pero si pueden adelantar, qué mejor. ¿Vale? Bien, entonces, pues ya se nos acabó la clase. Si no tienen alguna otra duda o cuestión, entonces nos conectamos el siguiente jueves. Hasta luego, profesor. ¿Nada? Gracias. Ok, cuídense, buen día. Profesor, ¿cómo dijo que teníamos que declarar el usuario? Con la misma convención sería su nombre, el grupo que es 05 y luego el tema, ¿no? Que es 09. Ok.
¿Ok? Y la contraseña igual puede ser la misma de Sí, los usuarios anteriores. la que ustedes quieran. Yo sugiero que la misma para que no batalle. Ok. Vale. Va. Nos vemos. Ah, bueno, otra pregunta. Sí. Aquí en el inicio del script dice que ejecutemos export NLSLang American America. Ujú, Yo le mandé correo hace poquito ujú, de que me estaba generando problemas a la hora de insertar los registros. ujú, ujú. Él me ponía símbolos raros en lugar de las señas y los acentos. La forma que yo descubrí para cambiar eso o para que no me generara eso era cambiarlo a español. Ok, sí. Esto está bien porque los datos que les pasé justamente tienen otro juego de caracteres. Entonces, por eso tenías ese problema. Ajá. Pero para este ejercicio, no hay, no deberías de tener ese detalle. Ok. Porque los datos de este caso de estudio son otros, no es el archivo de la práctica. Ok. Ok, sí, para el de la práctica sí voy a corregir el juego de caracteres. Y porque probablemente depende, lo ejecutaste desde SQL Plus, ¿no? Sí. Ujú, es que SQL Plus te detectó otro juego de caracteres, fue por eso. Ah, ok. Ok. Vale. Bueno, Perfecto. vale. Me ponen acá en el chat, dice, para la práctica nueva hay que poner las dos salidas de los validadores, una por integrante, es correcto, nada más agreguen esa parte de los dos. De lo demás, si quieren nada más de un solo integrante, pero los validadores sí de ambos. ¿Ok? Vale, nos vemos entonces. Si no hay Hasta más. luego, profe. Bye. Adiós, profe. Adiós, buen día. Profe, más o menos cuándo sube el video de las clases que faltan. Ah, les debo las de los viernes, el del viernes, ¿verdad? Sí. Ok, sí, qué bueno que me acordaste, ni me acordaba que no los he subido. Ahorita en un ratito más, nada más acabó la otra clase y lo subo. Ok, gracias. Bye.